Daniel Goleman, psicólogo norteamericano, fue quien dio a conocer el término inteligencia emocional en el año 1995. Goleman lo define como la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones. A partir de los hallazgos hechos por Daniel, un referente en temas de inteligencia emocional, se han realizado muchos estudios en el mundo sobre el impacto positivo que tiene en la vida profesional el coeficiente intelectual versus la inteligencia emocional. Y muchos de ellos han llegado a la conclusión de que el éxito profesional y personal en la vida depende en un 20% del coeficiente intelectual y un 80% de la inteligencia emocional. Mi invitada de hoy es una profesional con amplia experiencia en temas corporativos, trabajo en equipo y desarrollo de la inteligencia emocional en el mundo empresarial. Matilde Pastor es coach empresarial, enfocada a tiempo completo en temas de liderazgo y trabajo con equipos. Actualmente dedica su tiempo a ayudar a personas y a empresas a través de la intervención sistémica para generar entornos exitosos y saludables. Durante 32 años trabajó en el mundo del marketing, gestión de negocios, liderazgo de proyectos, estrategia empresarial, compras y logística en multinacionales, lo que ella llamaba su hábitat. Hoy, y desde el año 2016, trabaja como coach ejecutiva empresarial, integrando de manera exitosa herramientas como el coaching sistémico, la inteligencia emocional, la programación neurolingüística y el desarrollo y empoderamiento personal a través de técnicas de alto impacto. Dice mi invitada que ama dedicar su energía y trabajo a personas y empresas para permitirles lograr equilibrio y éxito en sus proyectos a través de una visión personal que ella ya llama liderazgo auténtico. Una de sus metas como coach dice que es humanizar las empresas y potenciar el éxito profesional y personal de todos los miembros de la organización. Matilde dice además que se ve a ella misma como una eterna aprendiz. Hola Matilde, bienvenida a un viaje al interior. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. ¿Cómo estás? Buenos días, César. Feliz de acompañarte en este programa y te escucho y digo, madre mía, esa soy yo. Siempre me emociono cuando oigo a las personas presentarme, digo, uff, cuánta vida disfrutada, vivida y cuánto por disfrutar, ¿no? Todavía. Un millón de gracias por invitarme. Muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Interesada en temas de inteligencia emocional, desarrollo personal, trabajo con equipos, empoderamiento, entre muchas otras cosas. ¿Cómo llega Matilde al mundo del desarrollo humano? Matilde llega a ese mundo a través de su propio desarrollo. Cada una de esas disciplinas, curiosamente, yo las inicié más por un motivo personal, de necesitar respuestas o de solucionar uno de mis grandes expertise, vamos a decirlo así, es la gestión de conflictos. Y obviamente han sido conflictos que en la mayoría de los casos yo he vivido previamente, con lo cual los reconozco al segundo. Y esa parte, ¿no?, de cómo solucionar algunos conflictos que yo he vivido durante estos años y que espero seguir viviendo para que me ayuden a aprender, justamente me llevaron a empezar a trabajar con temas de inteligencia emocional, luego descubrí el sistémico, luego descubrí la PNL y así, en un paso a paso, de repente decidí cambiar mi rumbo profesional porque encontré realmente cuál era mi propósito, ¿no?, en todo. ¿Qué es lo que yo siempre digo a las personas con las que coincido, ¿no?, cuál era mi propósito realmente, ¿no?, de todo ese camino que personalmente había vivido? Cuando hablas de propósito, si yo le preguntara, digamos, a tu entorno más cercano, como tus familiares, o hablemos de tus amigos de la infancia, o hasta los profesores del colegio, ellos dirían que desde temprana edad tú tenías ese deseo de ayudar o empoderar a las personas o a los demás, o dirían que tus primeros años de vida, tus intereses eran distintos. Pues yo creo que te dirían que justamente si algo me ha caracterizado siempre es esa parte de ayudar. Yo he sido, que esto me hace mucha gracia porque a veces vienen, ¿no?, alumnos o personas con las que trabajo y me dicen, no, es que a mí todo el mundo viene a contarme, ¿no?, a contarme sus cosas. Bueno, esto es lo que a mí me ha ocurrido siempre desde bien pequeña, ¿no? De alguna forma las personas venían
a contarme lo que les estaba pasando. Yo siempre tenía toda la información. Y luego, curiosamente, cuando empecé a indagar, ¿no? De realmente a nivel personal qué es lo que la vida, ¿no? me estaba diciendo, sobre todo a nivel profesional, justamente lo que busqué fue cuál era el nexo común, porque yo he trabajado en cosas muy dispares, ¿vale? Tú has dicho ahí un montón de cosas y efectivamente no solamente han sido desarrollos profesionales dispares, sino que también han sido empresas muy dispares. Yo he trabajado en un hotel, he trabajado en una discográfica, en Sony Music, he trabajado en una petrolera, Kuwaití, o sea, me he ido como de punta a punta, ¿no? Cuando empecé a indagar internamente, ¿no? ¿Qué es lo que había, cuál era el nexo de todo eso? Pues justamente el nexo de todos mis trabajos siempre ha sido el ayudar a las personas que tenía alrededor, ¿no? Ahí entendí por qué me ponían a gestionar proyectos, porque justamente me decían que una de las habilidades, ¿no? que yo tenía era, por un lado, escuchar, por otro lado, esa capacidad de poder entender qué es lo que necesitaba cada uno de los departamentos para que el proyecto, ¿vale? Llegará a su éxito, ¿no? A ese equilibrio que has dicho tú antes que busco, tanto para mí como para las empresas o cualquier persona. Y entrando un poco en materia, ¿qué es el coaching sistémico o qué es tener una visión sistémica de la realidad y del entorno? El coaching sistémico es, bueno, para mí un increíble descubrimiento. A mí me cambió radicalmente. Yo descubrí el pensamiento sistémico venía de un psicoanálisis. Así que imagínate, estuve 2 años haciendo psicoanálisis personal para poner muchas casillas en mi cabeza en su sitio, ¿no? Y lo siguiente que ocurrió es que descubrí el sistémico. Para mí el coaching sistémico es una herramienta que te permite entender muchas de las situaciones que vives, cuál es su origen dentro del propio sistema, porque el sistema tiene una cosa, es que no todo es visible, no todo lo que está influyendo en cualquiera de nuestros aspectos como personas y también como empresas o como equipos, o sea, es decir, al final el sistema afecta a todo y el pensamiento sistémico lo que te permite es ver esa globalidad. Yo siempre lo comparo a una inmensa tela de araña. Para mí, descubrir ese pensamiento que integra todo lo que puede estar en un momento dado influyendo en mi felicidad, en mi éxito, en mi abundancia, en mi camino, vamos a decirlo así, para mí fue revelador, porque empecé a entender muchas de las situaciones que yo había vivido, cuál era su origen, porque a veces el origen está en la familia, a veces el origen está en nuestro propio ADN, no estamos por casualidad, ni en nuestra familia, ni en las empresas, ¿vale? Al final estamos en empresas porque cumplimos una serie de patrones. O sea, para mí el entender el pensamiento sistémico lo que me permitió es, de una manera muy amorosa, vamos a decirlo así, hacer unos cambios importantes en mi vida. Y seguir haciéndolos, ¿eh? Porque mira, ahora te confieso, aquí que estamos entre tú y yo, este domingo voy a disfrutar de una constelación sistémica con caballos, ¿vale? Y yo sigo experimentando, digamos, en este campo, porque al final, en la parte que tengo como formadora, para mí es importante poder abrir, ¿no? Abrir campos a las personas que se interesan por el pensamiento sistémico para que desde ahí puedan, bueno, encontrar su, como digo yo siempre, su mejor posición. Y por ejemplo, ¿cuál es el aporte, tú dirías específico, porque el coaching tiene muchas herramientas, pero cuál es ese aporte que tiene a un proceso de coaching o a un proceso de cambio entrenar la visión sistémica, que tal vez no sea tan fácil con otras herramientas? El trabajo sistémico está muy conectado con toda esa parte, como digo, que no se ve. Y para ponerle una palabra así un poco más técnica, ¿vale? Con esa parte inconsciente que forma parte también de nosotros, aunque no la estemos viendo o no la tengamos en nuestros recuerdos, ¿vale? Está ahí. El trabajo sistémico, para mí, lo que aporta es poder trabajar con esa imagen interna, porque muchas veces trabajamos o con figuras o con personas físicamente o con elementos, vamos a decirlo así, aportar ese trabajo en esa imagen interna que es mucho más profunda que muchas veces donde estamos, que normalmente estamos en nuestra mente. Y para mí la gran aportación del coaching sistémico es esa, poder trabajar con tu parte más inconsciente, poder trabajar con esa imagen que te va a aportar mucha información que a veces no ha salido a la luz en otros aspectos, aportarte un cambio de perspectiva. Muchas veces digamos que los elementos o las situaciones están ahí. Sencillamente necesitamos movernos un poco en esa forma de mirarlo o de verlo y encontramos respuestas, ¿vale?
y también entender, además de ese cambio de perspectiva, cuáles son los patrones. La mayoría de nosotros heredamos patrones, tomamos como válidos patrones de nuestra familia y esto muchas veces nos lleva a repetir vidas o situaciones de otras personas que no son nuestras, ¿no? Vamos a decirlo así. Entonces, entender desde esa imagen con qué está conectado de tu propio sistema te permite elegir de forma, desde el adulto, vamos a decirlo así, una posición o un camino que sea más saludable, más equilibrado para ti, que te lleve más hacia donde tú quieres ir. Estos patrones de los que hablas, todos traemos patrones, ¿no? De la infancia y de muchos elementos de la vida, y de alguna manera nos hace posicionarnos en estos sistemas que tú estás diciendo ahora, ¿no? ¿Cómo nos posicionamos? Y entonces imagino que eso de alguna manera nos lleva a asumir un cierto rol aprendido en nuestras relaciones, y tanto personales, familiares, laborales. Antes de todo de todo lo que has aprendido, digamos, hace 10 o 15 años, ¿tú cómo dirías que era tu manera de posicionarte en los sistemas estos a los que pertenecías? ¿O cuál era tu rol en estas dinámicas sistémicas? Bueno, pues una de las cosas que, esto lo he descubierto después, por eso yo invito siempre a las personas a que abran su mente, ¿no? A trabajar con distintas disciplinas, sobre todo si les resuena, ¿no? Pues mira, una de las cosas que a mí me ha aportado, digamos, ese cambio de patrón es escuchar al universo, como digo yo, escuchar a la vida, a las cosas que me vienen, ¿no? Y desde ahí disfrutarlas y acogerlas, ¿no? Y seguir ese camino. Esto por un lado. Por otro lado, los patrones que yo tenía, ¿no? Y que en un momento dado he modificado, pues yo tenía a nivel de, por ejemplo, a nivel de pareja, tenía ahí un pequeño traspiés, vamos a decirlo así, que me ha acompañado durante muchos años, ¿vale? Y esto seguramente a muchas de las personas que quizás que nos estén escuchando les va a resonar, ¿no? Yo tenía ese patrón en el que yo he tenido grandes personas a mi lado, grandes parejas, personas increíbles, y me daba la habilidad de realmente enamorarme de aquellos que no, con los que en realidad no me hacían crecer, ¿vale? Con los otros estaba, pero llegaba un momento en que decía, ay, ellos estaban enamorados, vamos a decir, bueno, espero, ¿no? Si me están escuchando, espero que hagan así y que lo afirmen. Pero bueno, yo sentía que ellos estaban más enamorados de mí que yo de ellos, ¿no? Y querían que les acompañara en su vida una serie de cosas, ¿no? Esas cosas de que uno hace con 20 años, ¿no? Casarse, y yo no lo veía, ¿vale? Y casualmente, pues justamente los que me volvían realmente boca abajo eran personas que en realidad no me sumaban, sino que me han generado más de un problema o me han llevado a más de una crisis personal importante. Entonces, ese era un patrón, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, trabajar ese patrón, que de hecho fue una de las cosas que me llevó al psicoanálisis, ¿no? El darme cuenta que, claro, porque ¿no? Un malote vale, dos malotes vale, pero ya el tercer malote dices, bueno, igual es a mí, ¿no? O sea, cuando tú eres una persona y para los que, bueno, si me miran en redes, ¿no? O me cotillean, como digo yo, pues podrán ver que soy una mujer de buen ver y de joven era más todavía de buen ver y entonces no entendía por qué, si tenía la opción, ¿no? De tener grandes personas a mi lado, porque acababa con quien no me iba a acompañar, ¿no? En el camino que yo quería tener. Entonces, ese era un patrón. He tenido patrones que también he trabajado con la parte sistémica, por ejemplo, con la autoridad. ¿Vale? Y una de las cosas que he descubierto y descubrí en el máster, por ejemplo, es que uno de mis grandes valores es la libertad. Esto me ha hecho tener bastantes conflictos en muchos momentos de mi vida, también porque a mí que me manden lo llevo mal. O sea, no que me inviten a hacer las cosas, pero que me manden como tal, también lo llevo mal. Y esto me ha generado también bastantes conflictos, ¿no? Con la autoridad. Y esto es un patrón. Luego, claro, esto lo vas hilando, ¿no? Y diréis, bueno, ¿qué tiene esto que ver, no? Pues mira, tiene que ver con, por ejemplo, o sea, luego uno va indagando en la familia y va entendiendo, ¿no? Una serie de cosas. En concreto, por ejemplo, esta parte de la autoridad, en mi familia ha habido más casos, pero en concreto, por ejemplo, mi abuelo fue militar porque así lo determinó su familia, porque la opción creo que era como o cura o militar. Entonces, bueno, se quedó con militar porque le parecía más mejor, ¿no? Pero en realidad luego acabó dejando su carrera militar, pero no pudo realmente ser quien realmente quería ser. ¿Eh? Y todo esto era un tema de autoridad, o sea, su padre, ¿no? Ya había, su hermano, había un farmacéutico, un notario, un veterinario, pues a él, pues oye, menos mal, pues eso como decía él, ¿no? Era o cura o militar, ¿no?
Entonces, dentro de lo malo, eligió lo que era menos malo. Para él, ¿no? Por lo menos para él. Entonces, te quiero decir que la autoridad ha estado muy marcada, ¿no? En la familia de mi padre también, ¿vale? Mi abuelo era una persona excesivamente autoritaria, ¿vale? En mi familia ha habido mucha autoridad por parte de mis padres también directamente, ¿no? Entonces, al final uno cuando empieza a trabajar desde el punto de vista del sistema empieza a entender, ¿no? Empieza a entender qué es lo que ha hecho que yo me conecte con toda esa parte de mi familia para de alguna forma enfrentarme a esa autoridad y poder vivir realmente como yo quiero, ¿no? O con mis propias normas, ¿no? Vamos a decirlo así. Entonces, todo eso está conectado. Entonces, descubrir esa parte, ¿no? del sistema es muy potente. Estoy pensando que más patrones así muy, muy claros. Bueno, de alguna forma, ese es otro patrón, ¿no? Las mujeres de mi familia, esto también lo he trabajado y lo he comprobado, eh, permitir que podamos trabajar, ¿no? Y tener una vida fuera de los cánones, ¿no? Vamos a decirlo así. O sea, es decir, trabajar en algo que realmente te guste, te apasione y te haga sentir feliz, ¿no? No tener que tener, vamos a decirlo, ¿no? Para nosotros lo del tener ya nos resuena, ¿no? No tener que tener una profesión sí o sí porque esto te permita ganar X dinero. También tengo el patrón del dinero. Casualmente, mi bisabuelo era gobernador, era director general del Banco de España. O sea, te quiero decir que cuando tú empiezas a... claro, tú... Estoy segura que los que nos están escuchando empiezan ¿no? a hacer esa parte de la tela de araña, ¿no? A ver cómo las cosas, de qué manera nuestro propio día a día, ¿no? Nuestro hoy, está 100% conectado con todos esos acontecimientos que ha habido en la familia. Yo, mira, esto es curioso, ¿eh? Y perdona que me extienda un poco porque me acaba de venir... yo me llamo Matilde, ¿no? Y de hecho tengo bastante, tengo ahí un porque no me gusta que me llamen Mati, ¿vale? En mi familia los nombres los utilizamos completos, ¿no? Entonces, pero te digo lo mismo, eso es un patrón. O sea, hay muchísima gente que es feliz cuando le llaman Mati, ¿no? O cuando les acortan los nombres. Yo no, necesito que me llamen Matilde. Casualmente, yo una de las cosas que he indagado, o sea, de repente, esto no lo he sabido hasta hace bien poco, porque tenía esta carga familiar, vamos a decirlo así, ¿no? De patrones familiares tan amplia, ¿no? Porque yo veo a mis hermanos y digo, pues yo tengo la sensación de que yo llevo mucho más que ellos, ¿no? Y pues casualmente descubrí, porque mi bisabuela para mí se llamaba Clara, pero resulta que, no, mi tatarabuela para mí se llamaba Clara. Pues de repente en una conversación con mi madre que se llama Matilde, mi abuela se llamaba Matilde, descubro que la primera mujer de mi tatarabuelo, casualmente, se llamaba Matilde. ¿Qué ocurrió? Esta mujer murió joven y mi tatarabuelo se casó con Clara, creo que es ella, ¿no? Eh, estos son o sea, esta Matilde y mi tatarabuelo son los padres del que era gobernador del Banco de España. O sea, te quiero decir que tú, si empiezas a poner esto como en una tela de araña, empiezas a ver claramente, ¿no? Cómo todos esos patrones están conectados, ¿no? Con tu pasado y el sistema necesita muchas veces que las cosas se vean y que encuentren su sitio. ¿Vale? Cuando tú te casas, o sea, cuando tú enviudas y te casas con otra mujer y esa primera mujer desaparece, vamos a decirlo así, de la historia familiar, casualmente vuelve a aparecer. Y mientras que no sea reconocida dentro del propio sistema, no para de aparecer. O sea, de momento parece que creo que soy la última Matilde en la historia de la familia, ¿no? Pero, o sea, es curioso, ¿no? Porque, claro, empiezas a pensar y dices, porque yo tengo una hermana mayor, o sea, si seguimos ¿no? la teoría del patrón familiar, que por lo menos hay aquí en España, ¿no? Que son los hijos mayores, llevan los nombres de los padres, ¿no? Y este tipo de cosas, en realidad yo soy la pequeña de mis hermanos. ¿Vale? Entonces ya dices, bueno, ¿y por qué me ha tocado, o sea, por qué tengo yo este nombre, ¿no? Porque tengo la sensación de llevar mucha más carga familiar, ¿vale? De patrones familiares que mis hermanos, ¿no? Bueno, todo está conectado, todo está conectado. Bueno, me hubiera encantado, hubiéramos podido seguir hablando de este tema porque todo lo que dices es muy interesante, pero, pero regresando un poco a tu trabajo, o sea, todo lo que nos has contado, todo lo que has hablado, de todo lo que has aprendido, de todas las cosas que has ido tocando, aprendiendo, todo lo que te ha aportado a tu trabajo personal, ¿dónde llega o de dónde viene esa motivación o esa inspiración que te llevó a querer trabajar con equipos y grupos específicamente? O sea, ¿en qué momento Matilde dice, de todo esto, me gustaría dedicarme a la parte de equipos? A ver,
Mi objetivo cuando trabajo en el ámbito empresarial realmente es intentar que los líderes entiendan cómo funciona el sistema, ¿vale? Cuando un líder entiende cómo funciona el sistema, a través de eso el equipo empieza a tener esos cambios. Dentro de la empresa es importante que entendamos, y dentro del sistema hay una ley que es la jerarquía y hay otra ley que indica que es el orden, ¿no? El que las cosas tienen que tener un orden y una serie de cosas. Cuando tú trabajas con un líder y consigues que este líder haga una serie de cambios, ¿no? En este liderazgo, esto escala hacia abajo y el equipo empieza a tener una serie de cambios en sí. Cuando yo trabajo con los equipos, no tanto con el equipo, vamos a decirlo así, o sea que sí hago la intervención con el equipo, sino con ese líder, ¿vale? Y luego incorporo el equipo porque es importante, a veces dentro del sistema nosotros tenemos ¿no? El líder tiene una visión de lo que está ocurriendo y muchas veces lo que realmente está ocurriendo dista bastante de lo que el líder cree que está ocurriendo, ¿vale? Entonces ahí es fundamental que trabajar también con el equipo, porque el equipo tiene que ser capaz de tener una buena comunicación, una buena colaboración, aceptar su propia responsabilidad, tener claro cuáles son sus objetivos. O sea, hay una serie de aspectos que son fundamentales dentro del equipo. Pero la empresa es como la familia, es decir, los hijos repiten lo que hacen los padres. Si el líder no tiene conciencia clara de cómo liderar adecuadamente, ¿no? Cómo conocer a su equipo, cuáles son sus necesidades, cuál es el lenguaje que tiene que utilizar, qué hacer, qué no hacer, dónde podrían estar esos conflictos, ¿no? Por eso digo que yo he vivido tantos conflictos a nivel empresarial que tengo un don especial, o sea, cuando me empiezan a contar, ¿no? Pasa esto, y yo, ¿sabes? Que algunas personas que colaboran conmigo me dicen, Matilde, es que solo hay que ver tu cara, ¿no? Cuando te están contando algo y tú estás, ¿sabes? O sea, es que en tus ojos se ve que ya sabes qué es lo que está, ¿no? Dónde está el tema, ¿no? Entonces, eso es fundamental, porque al final tienes que trabajar con el equipo y también con el líder, ¿vale? Sobre todo para permitir que trabajas con el equipo para corregir, o sea, es decir, cuando hay un patrón reincidente, o sea, tú imagínate que hay un tema de comunicación. Si tú no trabajas con ese equipo, ¿vale? Y les permites esa confianza para poder comunicarse, por mucho que tú trabajes con el líder, se va a quedar ahí un poco estancado. O sea, hay que trabajar con toda la empresa. Las empresas no se convierten en empresas más humanas por casualidad, ¿vale? O sea, yo he vivido cada una de las empresas en las que he estado, que esto a veces lo cuento cuando estoy sobre todo en formaciones, en la misma empresa, sencilla y llanamente, con el cambio del presidente, cambiar por completo los valores de la empresa, la comunicación, la colaboración, o sea, y de hecho, hasta hacerte, en mi caso, por ejemplo, salir, ¿vale? Porque mis patrones no conectaban o no conectan con ciertas cosas, ¿vale? Entonces es fundamental conocer al equipo, ¿vale? Saber qué es lo que les mueve. O sea, tú no puedes dar un reconocimiento a una persona si no sabes lo que le mueve, ¿no? Casualmente, mira, ayer me decía una persona en una formación, me decía, bueno, es que, por ejemplo, refiriéndose a mí, ¿no? Matilde, que necesita brillar, ¿no? Yo en realidad no necesito brillar, es que brillo. O sea, no es una necesidad mía. Es que lo que ocurre es que, no sé, esta parte no, o sea, sé que es también un patrón de mi familia, o sea, las mujeres en muchos momentos no hemos brillado, ¿vale? Y entonces algunas llevamos en nuestro destino ese brillar. Pero no es que yo internamente me levante por la mañana y diga, tengo la necesidad, no, ese es el ego. Yo no necesito brillar. Yo necesito compartir lo que sé, ayudar a las personas. O sea, eso es lo que yo necesito. Lo otro es un suma. Por ejemplo, cuando tú llegas a una organización y tienes que empezar a trabajar, dices, empiezas con el líder, luego integras el equipo. ¿Cuál es el reto más grande que le toma, o sea, digamos que es para ti cuando conoces a un equipo y empiezas a trabajar con ellos por primera vez? ¿Cuál es ese reto que aparece para Matilde? Para mí el reto cuando trabajo en este, ¿sabes? En el campo de la empresa es que uno que confíen en mí, o sea, el conseguir generar esa confianza. Y lo que más me frustra, digamos a decirlo así, es cuando alguien de ese equipo no está por la labor. Es decir, yo lo hago fenomenal, tú no me vas a aportar, o sea, es decir, no tiene esa apertura, la apertura suficiente como para entender
que yo no estoy ahí para cuestionar ni para poner una zancadilla, sino todo lo contrario. O sea, estoy para ayudar a que cada uno de ellos consiga su mejor visión, ¿vale? Y que puedan realmente cada uno de ellos aportar el máximo, tanto a nivel del líder como a nivel del resto del equipo. Entonces, para mí, lo que más me genera así en el estómago es que conseguir que confíen en mí, porque eso es clave. O sea, que tengan, ¿sabes? Que se abran y confíen realmente en que puedo ayudarles. Y me frustra mucho cuando me encuentro alguna persona, normalmente suele ser líder, no suele ser parte del equipo, que considera que lo hace fenomenal, que ya lo sabe todo y que menudas tonterías le estoy contando, ¿no? Eso es lo que más me frustra. Y con respecto a estas personas específicas, digamos, estas personas que tienen estas resistencias o esas personas que no quieren cambiar o que dicen, conmigo no va el asunto, ¿has tenido alguna experiencia positiva o que te haya sorprendido del proceso de evolución de esta persona y tal vez su feedback al final o al final su experiencia, cómo la terminan viviendo? Sí. Bueno, esto entre tú y yo, y si alguna de estas personas nos está escuchando, que no estoy hablando de ellos, curiosamente, ellos sí se llevan cosas. Aunque estén verbalizando el que yo lo hago fenomenal, no, yo no soy, ¿sabes? No soy nada, ¿sabes? No soy de látigo y estoy castigando a mis empleados a este tipo de cosas. De alguna forma hay partes, ¿no? Hay semillitas que se quedan, ¿vale? Y bueno, y yo con eso, ¿sabes? Yo creo que cada uno estamos en nuestro momento. Uno no puede obligar a alguien que realice algunos cambios, ¿no? Pero esto no soy, esta no es, esa no es mi historia, esa es la historia de la otra persona. O sea, mi labor es, en la medida de lo posible, poder sembrar alguna semillita. Y yo, francamente, de hecho, por ejemplo, en algunos de estos casos, pues he conseguido, en realidad no he conseguido cambiar su forma de liderar, porque no se han dejado, pero sí que he cambiado la posición, por ejemplo, de su equipo con respecto a ellos, con lo cual el equipo se sentía mejor. ¿Vale? Entonces, ya es solamente eso para mí, es un cambio y esto les llevará a otro sitio, ¿vale? Y a lo mejor no es su momento ahí, no todo el mundo está en posición de hacer cambios o transformaciones, porque además tú y yo sabemos perfectamente que hacer cambios o hacer transformaciones implica un precio y no todo el mundo está dispuesto, yo lo respeto, ¿vale? Pero siempre se llevan algo, o sea, a lo mejor no van a hacer un cambio radical, pero yo sé que en muchos momentos de su vida se van a acordar de algunas cosas que han visto conmigo, ¿no? Sí, me gusta mucho eso que acabas de decir, porque coincido completamente contigo respecto a la naturaleza del cambio, ¿no? Que esta expectativa que está implícita en el proceso de cambio donde se ayuda al otro, de que tú vas a cambiar, pero en el tiempo que yo espero, y aprender a desapegarte de eso también es fundamental, ¿no? Que tú siembras tu semilla y las semillas pueden tomar muchísimo tiempo en dar frutos, no te tocará verlos a ti, pero el tiempo de alguna manera permite evidenciar que esas semillas empezaron a dar algún tipo de resultado y bueno, me imagino que te habrá pasado en algún momento que la gente te busca a tiempo después y te dice eso, ¿no? Que yo creo que eso también es muy bonito. Y, por ejemplo, cuando las personas empezamos a identificar, porque estamos hablando del coaching sistémico, grupos, equipos, pero eso también lo llevamos a la familia, a los amigos y demás. Cuando las personas empezamos a identificar cómo nos posicionamos o el rol que solemos asumir dentro de los equipos de trabajo, ¿qué es lo que más te llama la atención de esas primeras sorpresas o esos primeros insights que tienen las personas? Bueno, que tenemos. Bueno, personalmente, sobre todo, lo que más, o a mí me mueve, ¿no? Internamente, es la toma de conciencia. O sea, es decir, cuando la persona, ese segundo en el que ves en su cara que algo, ¿no? O sea, no me podéis ver, pero supongo que ese silencio, ¿no? En mi voz ¿no? Os dice algo. Ese segundo en el que yo puedo ver, ¿no? O puedo escuchar en su voz que algo ha ocurrido, ¿no? O sea, que ha hecho un clic dentro es esto, ¿no? O es no estoy viendo esto otro, o es que estoy repitiendo un patrón, ¿no? Hace unos días me decía una persona justamente eso, ¿no? Me decía, mira, para mí una de las mayores aportaciones que ha tenido el trabajo sistémico es darme cuenta que yo me ponía por encima de mi hermano.
y mi hermano es más mayor que yo. Y entonces esto ha desencadenado el que tuviéramos, que durante años hemos tenido una mala relación. Desde el momento que yo he entendido eso y he cambiado mi posición, o sea, es decir, me voy a mi posición de hermano pequeño, el cambio es radical de mi relación con él. Y esto no significa que no vaya a tener discusiones o que no vaya a tener posiciones diferentes, pero saber dónde es tu sitio, ¿no? Y cómo reconocerle al otro que es tu hermano mayor, cambia las cosas, ¿no? Entonces, ese segundo en el que tú ves la cara del cliente y dices, lo acaba de ver, ¿no? O sea, acaba de tomar conciencia de dónde está, ¿no? Dónde está la cuestión. Para ti, ¿qué es la plenitud laboral? Lo que vivo ahora mismo. Soy más concreta, vale, que esto como coach no ha estado listo. Para mí la plenitud laboral es poder compartir mis habilidades con otras personas, que me paguen y me paguen ampliamente por ello y poder ver esos cambios. A mí cada vez que cuando o me llaman de una empresa bueno, o me vuelven a llamar de una empresa, ¿no? Porque realmente el trabajo que hice, ¿no? Era un cambio, o me llaman personas que he trabajado, que a lo mejor están en otra empresa, ¿no? Y me llaman y dice, oye, que me gustaría que mires esto que está ocurriendo aquí. Para mí eso es la plenitud, o sea, saber que todo esto que yo llevo dentro, ¿no? Y mi sabiduría realmente está en cierta medida, ¿no? Haciendo pequeños cambios, ¿no? Y que además vivo de ello. Eso es para mí, esa es la plenitud. ¿Y cómo describirías un equipo de trabajo altamente eficiente? Para mí, un equipo de trabajo altamente eficiente es un equipo en el que existe confianza, y esto significa que si uno comete un error, lo dice, por ejemplo, porque sabe que no le van a castigar por ello, por ejemplo. Es un equipo donde uno se siente libre de comunicarse. Y cuando digo comunicarse significa que pueda realmente dar su aportación, aunque no esté de acuerdo con lo que se está haciendo, porque el no estar de acuerdo a veces también es enriquecedor, ¿no? Porque el líder tiene que estar abierto a escuchar. A veces los grandes fracasos muchas veces es porque el líder no está escuchando lo que realmente el equipo le está diciendo, ¿vale? Y entonces la labor del líder es escuchar, ¿vale? Y luego analizar realmente todo eso. Para mí eso es un equipo de alto rendimiento. También el equipo de alto rendimiento tiene que ser responsable, tener su foco y su objetivo muy claro. Y ahí también interviene el líder, porque al final, si tu líder no te está diciendo claramente cuál es el objetivo, pues difícilmente tú vas a poder tener ese objetivo claro. ¿Vale? Un equipo de alto rendimiento es donde ahí también se suman, ¿no? Cosas como respeto, normas, y digo normas no en un sentido peyorativo, sino en un sentido positivo. O sea, las normas son fundamentales para que un equipo funcione, ¿vale? El que cada uno sepa cuál es su labor, dónde empieza uno y dónde acaba el otro. Y todo eso respetando y teniendo ese engranaje completamente sólido. La mayoría de los equipos falla en todo esto. Y todos esos, y esto suena un poquito así, ¿no? Pero el que todo eso no funcione, o sea, es decir, un equipo no es de alto rendimiento si su líder no tiene esa visión, ¿vale? De cuál es el orden, cuáles son las normas, cuáles son los objetivos, ¿no? Los siguientes, cuál es mi cliente, cuál es mi producto, qué necesita mi equipo, ¿vale? Y después, el último, eres tú como líder. Entonces, esto normalmente no ocurre en las empresas. La mayoría de los líderes van los primeros a ponerse, ¿sabes? Aquí voy yo el primero y que me sigan los demás. No, esto no funciona así, ¿vale? O sea, es todo lo contrario. O sea, primero es tener esa visión de cuál es el objetivo de la empresa, tener los suficientes normas, procesos, ¿vale? Para que las cosas funcionen, tener el foco en lo que realmente el cliente quiere, buscar ese producto que realmente el cliente es lo que está buscando y ver qué necesita el equipo para llevarlo al éxito, ¿vale? Y luego estás tú. Me haces pensar en una frase que me gusta mucho de un libro taoísta que dice que para liderar a las personas, camina detrás de ellos, ¿no? Entonces, muy interesante porque me hace conectar un poco
todo esto que acabas de decir. Tenemos una tendencia que el líder es el que tiene que ir adelante arrastrando y es todo lo contrario, ¿no? De alguna manera, como el director de orquesta un poco. Bueno, es como lo leo de todo lo que me acabas de decir. Visión sistémica, trabajo en equipos, o sea, hay un montón de cosas que te permiten posicionarte de diferente manera ante situaciones. Pero cuando estaba preparando la entrevista, pensé en una frase y me hizo mucho pensar en esta conversación que dice, cuando tú cambias, todo cambia. Para ti, ¿cuál es el verdadero significado de esta frase? La parte del cambio yo lo asemejo mucho a estar en tu mejor posición. Cuando tú estás en tu mejor posición, las cosas cambian. Y a veces es un milímetro, sencillamente es dónde estás poniendo tu foco, dónde estás poniendo tu energía, qué es lo que no estás viendo. Para mí el cambio es eso, o sea, el cambio es primero tomar conciencia de lo que me pasa, saber cuál es ese o patrón o qué es lo que estoy siguiendo, ¿vale? Si no me pertenece a mí. Lo siguiente es, o sea, una vez que tomo conciencia de lo que me ocurre, sé cuál es el patrón, es cuál sería el patrón, ¿vale? Ese es el cambio, ¿no? Cuál es el patrón que me beneficiaría. Y no olvidemos la parte del precio, ¿vale? ¿Cuál es el precio o la culpa, llámalo como quieras, ¿vale? Que implica hacer ese cambio, ¿vale? Yo una de las primeras cosas que descubrí en el camino del desarrollo personal, cuando empecé a trabajar conmigo, al principio me dolió bastante porque no entendía, ¿no? qué es lo que ocurría, fue empezar a perder amigos. Esto me lleva ocurriendo desde hace muchos años. Eh, Cuando digo perder no significa que es que me peleé con, bueno, con algunos sí me he peleado. ¿Para qué os voy a engañar? Claro, pero al final a veces la pelea es por ponerte tú en tu sitio, ¿no? O sea, cuando tú vas tomando conciencia de una serie de cosas y dices, no, este está abusando de mí, pues, ¿sabes? Hay una ley sistémica que es el equilibrio entre lo que damos y recibimos y pedimos, ¿vale? Y esto hace que a veces, pues, cuando preconizamos ese equilibrio, pues perdemos personas en el camino, ¿no? Pues es todo, es así, o sea, el cambio va a hacer que vayas a un peldaño superior y esto te va a alejar de los peldaños anteriores. Te va a conectar probablemente con otras personas, te va a conectar con otras situaciones, te va a conectar con otra serie de cosas, pero seguramente te va a alejar de otras, ¿vale? Y yo creo que la transformación o el cambio es aceptar, ¿no? Y asumir que tienes que pasar por esa, ¿sabes? Por estas fases que te estoy diciendo de tomar conciencia, cuáles son los patrones, cuál sería el patrón que realmente me va a sumar, ¿vale? Y qué precio voy a pagar por hacer esa transformación o ese cambio a esa nueva posición. Y en toda esta naturaleza del cambio, en todos estos años que tienes trabajando, ¿cuál dirías que es el cambio personal que recuerdas con más cariño? ¿Cuál ha sido ese cambio más bonito que has experimentado en todo este tiempo? Ay, qué pregunta más interesante. La verdad es que no sabría decirte, ¿eh? Porque cada uno de ellos, o sea, sé decirte cuáles, ha habido algunos que no. Esto también ya, yo soy muy sincera. Yo esto a veces también lo comparto, ¿no? O sea, ha habido veces que yo he trabajado temas míos que luego he entendido que eran para mi bien, ¿no? Pero en el momento, pues no ha sido tan, no los he vivido tan favorablemente, ¿no? Por ejemplo, con el tema de las parejas, recuerdo que hice una formación sistémica, ¿no? Sobre las parejas. Yo en ese momento tenía una pareja y estaba bien con la pareja, o sea, no tenía no tenía ninguna, ni quería, digamos, renunciar a la pareja que tenía en ese momento. Y se fue. Después del trabajo sistémico, esta pareja se fue. No pude hacer nada para retenerla, ¿no? Entonces, a veces esto pasa, ¿no? A veces o sea, nosotros trabajamos un tema y luego resulta el cambio y dices, uy, pues no era esto, ¿no? No era esto tanto lo que yo quería, ¿no? Me ha pasado también, por ejemplo, con trabajando, yo hubo un momento profesional en el que tenía unas circunstancias en el último tramo complicadas, vamos a dejarlo ahí, y entonces durante mucho tiempo estuve trabajando, ¿no? esa parte, ¿no? De qué es lo que ocurría, como te decía antes, ¿no? Cuál era mi propósito, qué es lo que la vida me estaba diciendo. Y algunos de esos trabajos me ha llevado a un cataclisma total. O sea, pues yo estaba viviendo una situación que era complicada, pues por ejemplo, ¿sabes? A forzarme inevitablemente a tener que denunciarlo internamente, cosa que yo no estaba haciendo, ¿vale? O sea, la estaba viviendo y estaba intentando sobrevivir sin que, ¿sabes? Sin enfrentarme, ¿no? Vamos a decirlo a lo que estaba pasando. Y el propio trabajo sistémico me llevó a inevitablemente, no me quedó, no tenía mayor alternativa que decirlo, ¿no? Públicamente a nivel interno en la empresa.
sabiendo lo que iba a ocurrir posteriormente. Porque claro, cuando tú denuncias algo así, si antes tenías un ataque de un 70%, pues ahora pasas a un ataque de un 99%, ¿no? Entonces, te quiero decir que yo sabía lo que iba a pasar, ¿no? Entonces, pues te digo que a veces, cuando en este camino, ¿no? En esta parte de este desarrollo personal, pues a veces trabajamos cosas que lo que luego nos viene es como, uy, madre mía, y yo porque si tampoco, ¿no? Esto yo siempre lo digo, ¿no? Lo digo de chascarrillo, pero digo, "Joder, pues tampoco estaba tan mal, ¿no? Podía haber aguantado ahí un tiempito más, ¿no? Sin tomar conciencia de todo lo que estaba pasando. Pero bueno, estaba en mi karma, estaba en mi destino que tuviera que hacer esos cambios, ¿no? Radicales en mi vida para estar aquí hoy contigo, con toda tu gente. Y si lo llevamos a un círculo más íntimo, o sea, ¿cuál ha sido ese regalo o este beneficio que ha aportado el coaching sistémico a tu entorno más cercano, familiar, amigos, seres queridos? Vale. Mira, yo durante bueno, desde que tengo uso de razón, la relación con mi madre nunca ha sido, no era eh, una relación ideal, vamos a decirlo así. Bueno, muchas de estas cosas que he contado tenían mucho que ver, ¿no? con toda esta parte. Y bueno, esto fue otro de los motivos por los cuales yo inicié también, o sea, se combinaron la pareja con esta parte, ¿sabes? De qué es lo que pasaba conmigo y mi familia, ¿no? Porque yo tengo una familia estupenda y de buena gente, de personas inteligentes, de personas, ¿sabes? Con un sentido de la lealtad, de la familia. O sea, te quiero decir que gracias a Dios, tengo una familia estupenda, ¿no? Tengo una buena familia. Entonces me costaba mucho, o sea, no entendía por qué tenía una serie de conflictos, ¿no? En ese sentido. Ahí empecé con el psicoanálisis. Cuando dejé el psicoanálisis, porque ya 2 años me saturó, sobre todo porque me considero una persona feliz, exitosa, he tenido siempre buenos trabajos, he tenido buena vida, o sea, sabes que no es que yo haya hecho todo eso porque me sintiera desgraciada, ¿no? Era porque sencillamente había cosas que no estaban donde yo, ¿vale? Muy del sistema, ¿no? Que no estaban donde yo quería que estuvieran. Cuando yo dejé eso fue cuando apareció el sistémico, ¿no? Para mí fue toda una revelación, porque yo hice un trabajo sistémico en aquel momento que me dejó boca abajo por completo, boca abajo por lo que percibí, no tanto por lo que... Y de repente empezaron a ocurrir unos cambios en mi familia increíbles. O sea, yo lo que no había conseguido, ¿vale? Durante, pues no recuerdo cuántos años tenía en aquel momento, debía tener como 40, algo así. Lo que no había conseguido en esos 40 años a nivel de mi familia empezó a ocurrir para mí de forma completamente, diría que hasta mágica. O sea, luego, como he seguido, ¿no? En ese proceso de aprendizaje, ¿no? De cómo funciona el sistema, cómo trabajar con él, y demás, he entendido muchas cosas, ¿no? Pero en aquel momento que era una profana, que además fue por carambolas, o sea, yo fui a tomar una cerveza con una amiga, que resulta que me presenta a otra amiga, que estaba aquí en Madrid casualmente para hacer un trabajo sistémico. Y yo dije, uy, ¿esto qué es, no? Entonces me lo contó y dije, uy, esto a mí me va a venir bien, ¿vale? Y entonces me uní en otro momento y ahí empecé, ¿no? Y para mí el mayor cambio fue ese, o sea, el de repente, sin entender muy bien qué es lo que estaba pasando, empezaron técnicamente y en la realidad, ¿vale? En mi realidad, a haber una serie de cambios con respecto a la relación que yo tenía en ese momento con mi familia y con mi madre. Y ahora, bueno, como estamos aquí en Petit Comité, confesaré que uno de los motivos, ¿no? Por los cuales dejé el psicoanálisis fue porque durante 2 años estuvimos trabajando, digamos, toda la parte más consciente, ¿no? Poniendo, como digo yo, mis cuadraditos en la cabeza, ¿no? Sacando cuadraditos, viendo qué había y volviéndolos a meter, ¿vale? Hasta mi parte, o sea, prácticamente hasta los 6 7 años, que es cuando yo tengo recuerdos, ¿vale? En ese punto del psicoanálisis, la psiquiatra, una gran psiquiatra que me acompañaba en el proceso, me dijo, bueno, ahora lo que tenemos que hacer es, o sea, vamos a empezar con la parte inconsciente y es fundamental que te desligues, ¿no? de tu madre, ¿no? Y yo le dije, ya, pero es que yo no me quiero pelear con mi madre. O sea, yo lo que quiero es tener una buena relación con mi madre. No quiero que mi madre no esté en mi vida. Ya, pero es que tienes que pasar por esa parte. Digo, ya, pues es que yo no quiero pasar por esa parte, ¿vale? O sea, yo lo que quiero es tener una buena relación con ella, estar yo en mi posición.
en la posición que realmente yo quiero estar como hija y tener una buena relación con ella. Yo no quiero, pero a veces el psicoanálisis pasa por eso, ¿no? Depende de cuál sea la escuela, ¿vale? Pasa por romper por completo la relación con la familia, ¿no? Supuestamente, si no, no llegas a ser un adulto. Y le dije, pues mira, hasta aquí hemos llegado porque yo quiero ser realmente, quiero ser adulta, quiero tomar decisiones en mi propia vida, pero quiero que mi familia me acompañe. Ellos en su casa y yo en la mía. Pero no quiero romper, no quiero romper con mi familia. Y eso fue lo que me hizo dejar el psicoanálisis y encontrar el sistémico, que ya te digo, o sea, que todavía lo recuerdo, ¿eh? Y se me ponen los pelos de punta. Porque los 6 primeros meses después de hacer el trabajo fueron increíbles. Yo no entendía o sea, qué es lo que había cambiado, ¿no? Digo, pero si he estado 2 años aquí dejándome ¿sabes? El cerebro con el psicoanálisis. ¿Y qué es lo que ha pasado, no? Entonces ahí empecé a indagar, ¿no? Empecé a hacer más trabajo sistémico, a empezar a entender, ¿no? Cómo era esa tela de araña y por qué estaban ocurriendo esos cambios de forma completamente mágica, por lo menos para mí. Pues qué bonito, muchas gracias por compartir eso. Me siento un poco identificado porque una de las cosas que yo también identifico positivas de todo lo que he aprendido en los últimos años es que ha nutrido la relación con mi madre también de una manera muy positiva y bueno, si pienso hace 5 años y hoy, ha habido un cambio fascinante y eso me genera una cierta sensación de alegría diaria. Bueno, ya casi vamos cerrando, lastimosamente me podría quedar por hora, pero si un líder de una organización o de un equipo escucha esta charla, ¿no? Identifica que tal vez con todo lo que tú has dicho hay cosas que necesita o que le gustaría mejorar, ¿cuál dirías que es esa rutina o ese hábito que si esta persona lo implementa poco a poco en su día a día, le puede ayudar a cambiar un poco o mejorar su dinámica de trabajo con su equipo o sus equipos? ¿Por dónde podría empezar? Interesante pregunta. Podría empezar por observar su propio lenguaje, observar cómo es su lenguaje, cuánto conoce a su equipo, porque eso es fundamental. Conocer realmente, o sea, a veces las personas pues, estamos muchas horas en la oficina y sentirnos acogidos por nuestro líder, que realmente nuestro líder sabe cuáles son nuestros puntos fuertes y los potencia. Y todo eso, o sea, yo al líder siempre le diría a uno que mire bien su lenguaje, que observe también su corporalidad, porque a veces la corporalidad nos traiciona. Y ser amoroso no es solamente tener la voz suave, porque hay muchas personas que tienen la voz suave y no son amorosas. Y muchas personas que como yo somos muy directas y somos muy amorosos, ¿vale? O sea, no está reñido, ¿vale? Lo uno con lo otro. Pues yo, si tuviera que decirles algo, le diría uno que observe a su equipo, que entienda cuáles son las necesidades profundas de cada uno porque serán distintas, ¿vale? Que observe su lenguaje. El lenguaje es fundamental, que sea un lenguaje positivo, que sea un lenguaje que empodere, que no exista la crítica en lo que decimos. A mí a veces me llama poderosamente la atención cuando veo líderes, en lugar de dar respuestas a su equipo, lo que les lanzan son preguntas. No, señores, o sea, nosotros preguntamos y los coaches también preguntamos para indagar. Eso está bien. Pero nuestra labor, bueno, y sobre todo la labor del líder, es dar soluciones. No es remover las cosas, es hacer preguntas para entender lo que está ocurriendo y dar soluciones al equipo. Eso es lo que el equipo necesita. Yo siempre digo que, y esto bueno, lo aprendí de Frank Puselic, imagínate el liderazgo es como una gran escalera, ¿vale? Cuando un líder está en un peldaño y ya aprende lo que, ¿no? La tarea, la labor, lo que hay que hacer, papá sube al siguiente peldaño y entonces al peldaño anterior sube otra persona, ¿vale? Que empieza a aprender y entonces el líder tiene que estar observando qué es lo que hace, atento a poder ayudarle si lo necesita en cualquier momento, ¿vale? Y así va escalando. Cuando hay un error, cuando hay un conflicto, el que tiene que bajar es el líder. El líder es el que baja de peldaño y tiene que observar qué es lo que está pasando. Entonces, los líderes es fundamental que se miren dentro.
que no busquen la responsabilidad en el equipo, sino que la busquen en ellos, o sea, en qué ha fallado su liderazgo. Y esto, el liderazgo a nivel del lenguaje puede fallar muchísimo, a nivel de esa parte de corporalidad, a nivel de cuáles son sus objetivos. Los objetivos de un líder no pueden ser sus objetivos personales. O sea, sus objetivos personales tienen que ser los últimos en la lista. Tiene que priorizar al equipo, el bienestar del equipo. O sea, es que hay tantas cosas que tendría pero bueno, por eso te digo que es que yo les diría tantas cosas que tienen que mirar, pero sobre todo que aprendan a escuchar, que aprendan, o sea, entender la necesidad de ser empático. O sea, es decir, a todo esto le podemos poner otras palabras, ¿vale? Que técnicamente. Pero fundamental, conocer al equipo, saber qué necesita, saber cómo ellos pueden ayudarles, no devolver preguntas, sino cómo puedo colaborar yo a que el equipo realmente sea un equipo de alto rendimiento, a tener claro cuál es el objetivo, a que el objetivo sea yo el último, no sea yo el primero, sálvese quien pueda, ¿no? Porque todo eso daña al equipo. O sea, no todo, o sea, es verdad, yo creo firmemente que no todo, dentro de que tiene que haber un equilibrio, ¿vale? Si volvemos a la ley del equilibrio entre lo que damos y recibimos, ese equilibrio no solamente es el dinero, también es el reconocimiento, también es permitir que sean creativos, que tengan autonomía, que tengan asuman su propia responsabilidad. O sea, eso hace que las personas crezcan. Cada uno en su estatus. O sea, obviamente la responsabilidad de la telefonista pues no es la misma que la de un ingeniero, ¿vale? Obviamente. Pero cada uno tiene que ser responsable de lo que está haciendo y permitirles que tengan esa creatividad en lo que están haciendo. Y nosotros ser un apoyo. Entonces, para eso el líder tiene que ser capaz de escuchar y conocer las necesidades. Yo diría que si escucharan las necesidades, se solucionarían en la mayoría. Y luego, esto es muy importante, siento decirles a todos los líderes que el liderazgo es solitario. El líder no es colega. El líder no, o sea, debe evitar el colegueo, tiene que ser empático. Pero no es tu colega, no es tu amigo. El líder a veces tiene que tomar decisiones que son complicadas. Y es más complicado si las tomas desde la amistad que si las tomas desde el líder. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna cosa que no hayas dicho, que no hayas compartido, que te gustaría agregar en este momento, antes de ir cerrando? Bueno, lo primero agradecerte porque que me abras este espacio para poder compartir. Algo que me gustaría decir, bueno, me gustaría realmente compartir con las personas que nos escuchen que la mayoría de nosotros vivimos las mismas experiencias y tenemos los mismos temas detrás, ¿no? Y que es fundamental que tengamos esa apertura para hacer cambios en nuestra vida y para realmente ser felices. Entonces, sabes que yo, mi proyecto más personal, ¿no? Que lo llamamos Ser feliz sin peajes, es un poco eso. O sea, cuando entendemos, ¿no?, cuál es nuestro camino, todo es mucho más sencillo. Y en esto, que no tengan miedo. La vida, muchos de nosotros hemos sido educados en no hagas porque no vaya a ser que te pase algo. Bienvenido que nos pase algo. Bienvenido que haya terremotos. Bienvenido, o sea, todos mis terremotos han sido aprendizajes. Y, y, y eso es uno de los grandes aprendizajes, ¿no?, que yo me llevo de esta vida, que al final cada cosa que me ha ocurrido me ha llevado a un sitio distinto. Y el sistémico, mira, esto sí, me gustaría decírselo a todo el mundo, ya me ha venido. Estaba yo buscando internamente qué era lo importante. Esto pasa mucho con el sistema. ¿Qué es lo que quiero compartir para finalizar? En sistémico decimos que lo que nos está ocurriendo hoy, en la mayoría de los casos no sabemos el para qué hasta 5 o incluso 10 años después de que nos ocurra. Entonces, sencillamente que disfruten y que bailen con la vida, porque al final, yo siempre digo también que lo único peor, lo peor que nos puede pasar y que no sabemos si es peor, es que nos vayamos al otro barrio. Y todavía está por ver si eso es peor o es mejor. Con lo cual, no, es verdad, o sea, en realidad no sabemos, ¿no? O sea, el día que no, yo no tengo miedo a morirme, ¿no? Siempre he dicho que, y esto también, ¿no? O sea, es importante, o sea, yo si mañana me cae un tiesto en la cabeza, no hay una sola cosa que diga, tendría que haber cambiado algo. No. Y eso es vivir. Me gusta eso que dijiste de que hay que bailar con la vida. Y bueno, si las personas que nos escuchen quieren saber más de ti, conocer más sobre tu trabajo, ¿dónde y cómo te pueden encontrar?
Me podéis encontrar en redes sociales, en Instagram, por ejemplo, o en Facebook como Ser Feliz Sin Peajes, en LinkedIn como Matilde Pastor, o si no, en mi página web, que también es matildepastor.org. Y feliz de que nos encontremos en esta parte del camino. Pues Matilde, muchísimas gracias por tu tiempo, tus palabras, pero sobre todo tu generosidad. Y de igual manera, gracias a todas y a todos por el tiempo y el deseo de escucharnos. Y espero que nos acompañen en el siguiente episodio de este viaje, nuestro viaje al interior. Namaste.